hermanos, ocupen sus lugares. Me alegra ver a cada uno de ustedes esta tarde en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde. Vamos a hablar de la dieta. Ya nos gustó. Vamos a hablar de la dieta. Le invito a abrir su Biblia en el capítulo 1 del libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Vamos a hablar de la dieta de Daniel. No se preocupen, no vamos por la dieta. Pero vamos a hablar de la dieta de este hijo del Señor, este siervo del Señor. Daniel capítulo 1, le invito a abrir su Biblia. Daniel capítulo 1, vamos a estar leyendo esta hermosa historia, esta tarde vamos a estudiar esta historia. Tal vez no conozcamos mucho acerca de Daniel. Probablemente la historia más conocida de este libro es Daniel en el foso de los leones. Desde pequeños aprendimos esta historia, Daniel en el foso de los leones. Y nunca hubiera habido un Daniel en el foso de los leones en su vida ya más grande si no hubiera habido esta historia primero. La historia de Daniel en el comedor, Daniel en su adolescencia. Daniel en su adolescencia tomó decisiones que le permitió ver cosas grandes en su vida de parte de Dios. Entonces la historia de Daniel en el foso de leones nunca fuera sucedido si Daniel no hubiese pasado por esta historia. Vamos a estar leyendo esta tarde, del capítulo 1 del libro de Daniel. Vaya conmigo a Daniel, capítulo 1, vamos a ver los versículos 1 al 12 primeramente. Dice la palabra: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló al rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino de que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esto estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Meshach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y de buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. La palabra legumbres, mis hermanos, quiere decir comida que viene de semillas. Es lo que dice, legumbres, frutas, vegetales, granos. Continúa la historia, versículos 13 al 17. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino para que habían de beber, y les daba legumbres. Versículo 7.
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Estos 70 años, 4 reyes después. Esta tarde quiero que veamos la vida de este adolescente. Veamos las decisiones que él tomó. Hay 3 cosas de las cuales yo quiero hablar esta tarde. 3 cosas que todos nosotros vamos a enfrentar. Toda persona va a enfrentar estas 3 cosas. Número 1. La más grande prueba que vamos a enfrentar es confiar en Dios cuando nuestro mundo se cae a cabo. To trust in the Lord when our world falls apart. Cuando nuestro mundo se viene hacia abajo, confiar en Dios es una de las más grandes pruebas que vamos a enfrentar. Aquí tenemos a este adolescente, a Daniel. Daniel creció como un niño judío, un buen niño judío en Israel, en Jerusalén. Daniel conocía la palabra de Dios. Daniel asistía al templo, oraba al Dios de Israel. Pero de repente, dice la historia, dice la palabra, que de repente viene un enemigo foráneo y conquista a la nación. Entonces, lo sacan a Daniel como un adolescente, como un niño, como un joven, a teenager, lo sacan y lo ponen en una cultura totalmente diferente. Un entorno, un ambiente diferente, un lenguaje diferente, gente diferente, una comida, alimentos diferentes, y le dijeron, tienes que convertirte en una nueva persona. Un jovencito, un adolescente. Es difícil cuando nosotros tenemos que irnos de una escuela a otra escuela, o de una comunidad a otra comunidad. Imagínense para este joven, este adolescente, este niño, totalmente ir a una cultura totalmente diferente. Algo difícil. Su mundo se vino hacia abajo. Todo lo que él conocía como lo normal ahora había cambiado. Su mundo se viene hacia abajo. Entonces, la pregunta una vez más es, ¿podemos confiar en Dios cuando nuestro mundo se desmorona, se viene hacia abajo? ¿Podemos confiar en Dios cuando todo lo que para nosotros era normal o estaba bien, de repente ya no lo es? Tal vez algunos de nosotros esta tarde nos sentimos de esta manera. Como que nuestro mundo se está desmoronando. Tal vez alguien que conocemos o amamos murió de alguna enfermedad o hemos recibido un reporte de alguna enfermedad en nuestro cuerpo, en nuestra vida, o algún ser querido. O tal vez estamos pasando por un momento de una crisis de finanzas en nuestra familia o un problema familiar. O tenemos que tomar una grande decisión y no sabemos cuál es la decisión correcta. Entonces estamos pasando por un momento donde parece que nuestro mundo se está viniendo hacia abajo, se está desmoronando. Entonces, la más grande prueba que tenemos que enfrentar es si vamos a confiar en Dios o no cuando todo lo que nosotros era normal se viene hacia abajo. ¿Vas a confiar en Dios? El tema de este libro, el libro de Daniel es, hay un Dios en el cielo y Él tiene el control. Nunca olvidemos eso. Ese es el tema de este libro de Daniel. Hay un Dios en el cielo y Él tiene el control. Él siempre tiene el control y Él siempre tendrá el control. Aunque ahora este jovencito, este adolescente está en una cultura totalmente diferente, en una tierra diferente, Dios estaba detrás de las escenas orquestando todo lo que estaba sucediendo. Mira, hermano, yo sé que es fácil confiar en Dios cuando todo está bien. Cuando estamos pagando los biles a tiempo, cuando nuestra salud está bien, cuando todos nos aman y amamos a todos, es fácil confiar en Dios. Pero cuando tocamos fondo, cuando llegamos abajo, cuando nos viene todo encima de nosotros, cuando viene la lucha, la prueba, ¿seguiremos confiando en Dios entonces? ¿Seguiremos teniendo confianza en nuestro Dios? Bueno, vemos en esta historia que Daniel sí lo tuvo. Este adolescente siguió confiando en Dios. Y nosotros también podemos. La primera prueba es, ¿vamos a confiar en Dios cuando nuestro mundo se viene hacia abajo? Es la primera prueba. Número 2, la más grande tentación que vamos a enfrentar es comprometer nuestras creencias, comprometer nuestras convicciones para ser como todos los demás.
otras palabras, vamos a hacer las cosas que todos los demás están haciendo, aunque realmente no son lo que nosotros creemos o no son de acuerdo con nuestras convicciones. Vamos a hacer lo que todos los demás están haciendo para quedar bien con ellos. Esto es lo que llamamos un lavado de mente cultural, un lavado de cerebro cultural. Esto es lo que estaba sucediendo a Daniel hace 2600 años atrás, como un adolescente. Le estaban lavando su mente, le estaban lavando su cerebro. Pero sigue sucediendo hoy, 2600 años después, porque aún hoy en nuestra sociedad, cada día, cada uno de nosotros, jóvenes, niños, adultos, nuestra cultura impía, nuestra cultura secular, quiere limpiarnos, quiere lavar nuestra mentalidad. Nosotros comenzamos a actuar y pensar como ellos. En la música que escuchamos, en los programas de televisión que vemos, en las películas, en los magazines que leemos, en los videos que vemos en nuestro teléfono. Todo está intentando lavar nuestra mente, nuestro cerebro. Mire, el rey Nabucodonosor era un rey muy astuto, un hombre muy astuto. Él sabía que si él podía cambiar la mente y los corazones de estos adolescentes, él se los ganaba para el resto de su vida. ¿Por qué? Los valores y las decisiones que hacemos como adolescentes, como jóvenes, determinan el resto de nuestra vida. Yo le digo a mis estudiantes en la escuela, las decisiones que estás tomando ahorita te van a afectar para que sea la persona que tú quieres ser en el futuro. Si tomas decisiones incorrectas, te va a afectar el futuro. Pero también si tomas decisiones correctas, te va a afectar el futuro. Entonces, tenemos que entender eso. Hay una batalla continua en nuestra mente, en nuestro corazón. El diablo y el mundo quieren capturarnos, quieren lavar nuestro cerebro para que seamos como los demás. Que no salgamos, no resaltemos, no, sé como los demás. Pero la decisión es nuestra. Si vamos a ser como los demás o vamos a mantenernos firmes en las cosas del Señor. Miren lo que dice la palabra en 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. En relación al mundo. Dice así 1 de Juan capítulo 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, vemos en esta historia que Daniel y sus 3 amigos hebreos no fueron perseguidos, no fueron torturados. No, al contrario, se les dio de lo mejor. Les dieron la comida del rey. Palabra, fueron seducidos, fueron tentados, fueron mimados. Y es lo que el mundo quiere hacer con nosotros. Quiere que nosotros pensemos que realmente las cosas no son tan malas como dicen que son. Intenta el mundo tentarnos, complacernos, hasta el punto que ya no tenemos tiempo para Dios en nuestras vidas. El mundo quiere que nosotros estemos tan ocupados con las cosas de este mundo que no tengamos tiempo para pasar un momento en oración. El mundo quiere que estemos tan ocupados en nuestra vida de otras cosas que no solamente tenemos ahora tiempo, o ya no nos queda tiempo para venir a la iglesia a adorar al Señor. El mundo quiere que estemos tan ocupados para que no tengamos tiempo ni para leer la palabra de Dios. Es lo que el mundo desea, es lo que el mundo hace. No nos persigue, nos seduce, nos atrae con diferentes cosas, con el teléfono, con la televisión, nos atrae. Cuando ahora comenzamos a enfocarnos en otras cosas que nos agradan. Ahí estamos viendo los videos, riéndonos, en vez de estar leyendo la palabra del Señor. Nos atrae, nos seduce el mundo. No nos persigue. Estos niños, estos jóvenes, estos adolescentes pudieran fácilmente decir, hey, esta comida está buena. Oye, esta comida está buena, el vino está bien. No es nada malo con eso. Pero Daniel tuvo que tomar una decisión. Yo no voy a comprometer lo que he creído, lo que he sido enseñado. Yo no voy a comprometer mis convicciones simplemente por hacer como todos los demás. Voy a permanecer fiel a lo que yo sé que es la verdad. Voy a permanecer fiel a mis convicciones. Y por supuesto, Daniel decidió mantenerse firme.
Ahora vemos aquí, porque cada uno de nosotros vamos a pasar por crisis en nuestra vida. Daniel pasó por una crisis aquí. Y hay 3 puntos de la crisis de Daniel que Daniel enfrentó, que nosotros también vamos a enfrentar. Número 1, es una crisis de autoridad. Todos tenemos que contestar la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad que usted conoce, ¿cuál es esa verdad? ¿En qué basa usted su vida? ¿Cuáles son sus convicciones? Y la pregunta, ¿qué es la verdad? Es una buena pregunta que los filósofos han luchado con esta pregunta por siglos. Y tristemente hoy en este país y en este mundo, la verdad ahora se ha convertido relativa. Es algo terrible. La actitud de las personas es, algo puede ser cierto para ti, pero no para mí. Esa es tu verdad y esa no es mi verdad. En otras palabras, nos están diciendo que realmente no hay una verdad absoluta. Y esto es uno de los más grandes peligros, mis hermanos, que enfrentamos hoy. Porque la Biblia dice que hay cosas que son verdad para todas las personas, para todas personas. Hay cosas que son correctas y hay cosas que son incorrectas. No importa lo que la sociedad diga, la palabra de Dios lo dice y la palabra de Dios no cambia. Tierra y todo el cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará de moda. Entonces sí existe verdad absoluta. ¿Sabe cuál es el más grande pecado que nuestra cultura dice que podemos nosotros cometer? Nuestra cultura hoy en día, la cultura de este país y alrededor del mundo, dice que el más grande pecado que nosotros podemos cometer es el pecado de intolerancia. Estas palabras, porque yo estoy aquí en esta tarde diciéndoles que la palabra del Señor dice que solamente hay un camino al cielo y ese camino es Jesucristo, no es Mahoma, no es Buda, no es ninguna otra cosa, sino solamente Jesucristo. Entonces, para la cultura, yo soy un intolerante. Quieren que yo acepte, que aceptemos todo lo que ellos piensan. No, la palabra dice que solamente hay un camino al cielo y ese camino es Jesucristo. Entonces, yo estoy dispuesto a hablar desde mi corazón la verdad que yo conozco, que yo sé que es la verdad absoluta. ¿Y por qué? Porque la encuentro en la palabra de Dios. La palabra de Dios para mí es la verdad absoluta. No es lo que yo pienso, es lo que dice Dios. Entonces, nosotros tenemos que decidir, ¿voy a creer la palabra de Dios como la verdad o voy a aceptar lo que la cultura me dice que es la verdad? Daniel tuvo que escoger. ¿Voy a aceptar lo que me están diciendo, lo que quieren que haga, o voy a mantenerme firme en mis convicciones? Entonces, la primera crisis que él vio, y nosotros vamos a pasar, es la crisis de autoridad. La segunda es una crisis de identidad. Tenemos que contestar la pregunta, ¿quién soy yo? Who am I? ¿Quién soy yo? Daniel, ¿quién eres? ¿Quién eres, Daniel? ¿Sabía usted que el nombre de Daniel significa Dios es juez? Pero él fue llevado a una nueva cultura. Y dice la palabra que acabamos de leer que se le dio un nuevo nombre. Ananías, Misael, Azarías eran los nombres de los 3 de sus amigos que tenían algo que ver con el Dios vivo de Israel. Pero se les dieron nombres paganos que tenían que ver con dioses paganos. A Daniel se le dio el nombre Belsasar, que quiere decir siervo de Baal. Daniel, ya no te llamas por tu nombre hebreo, te vamos a dar un nombre nuevo, te vamos a dar un nombre de un dios pagano. Pero lo hermoso que si usted lee todo el libro de Daniel, Daniel continúa siendo Daniel, su nombre no cambia. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿vamos a nosotros mantenernos firmes y estamos dispuestos a llamarnos cristianos, cristianos genuinos, cristianos verdaderos en nuestra cultura? Porque en esta cultura, mis hermanos, que vivimos, la etiqueta de identificación, un cristiano nacido de nuevo, tiene connotaciones negativas, se ve con desprecio. A la gente no le gusta que nosotros nos llamamos cristianos nacidos de nuevo. Entonces, vamos a mantenernos firmes. Cuando la gente nos ve con disgusto, si usted realmente va a ser un cristiano basado en la palabra, nacido de nuevo, para ellos va a ser un tonto, un necio. Entonces, ¿estamos dispuestos a identificarnos como verdaderos hijos de Dios? Como cristianos que somos. Una crisis de identidad. Y número 3,
una crisis moral. ¿Cómo viviré? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? El rey Nabucodonosor le dijo, ustedes vengan aquí, yo soy ahora su autoridad. Olvídense de su Dios, olvídense de la Biblia. Aquí encontramos una crisis de autoridad. Él les dijo, les voy a dar nombres nuevos. Tu nombre ya no va a ser Daniel, identidad, una crisis de identidad. Ahora vas a ser Belsasar. El rey Nabucodonosor le dijo, Daniel, tú tienes que comer mi comida, tienes que beber mi vino, yo soy tu jefe. ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a comportarte? Daniel tenía que decidir si obedecer o mantenerse firme. ¿Voy a actuar como me dice el rey de Babilonia o voy a actuar como me dice el rey de reyes y señor de señores? Tal vez este asunto de comer y beber parece un asunto insignificante, algo menor. Pero para Daniel, su Biblia, el Antiguo Testamento le decía que él solamente podía comer comida que era kosher, comida de judío. Él no podía comer ciertas carnes como el puerco. Él no podía comer res o carne que había sido ofrecida o sacrificada a los ídolos. Entonces Daniel hizo una decisión de seguir con su dieta. Él enfrentó una crisis moral. Nosotros estamos en el medio de un colapso moral, mis hermanos. Nuestra cultura está en un problema moral. Tecnológicamente, financieramente, un país próspero, pero moral y espiritualmente está en bancarrota. Estamos al fondo. Estamos viviendo un colapso moral. Y en medio de esta crisis moral, mis hermanos, nosotros tenemos que decidir que esto está bien, esto está mal, esto es verdad, esto no es verdad, esto está correcto o no está correcto. Hemos perdido, mis hermanos, nuestros absolutos morales en este país, en esta cultura. Por eso estamos en una crisis moral. Entonces, la tentación más grande no es caer en un terrible pecado. Nuestra tentación más grande es comprometer nuestras convicciones para ser como todos los demás. Es difícil ser diferente. Es difícil ser diferente porque la gente no nos va a aceptar. Nos van a rechazar. Entonces, la más grande tentación es comprometer nuestras convicciones para ser como los demás. Pero déjeme decirle, mi hermano, no podemos nosotros pecar contra Dios con impunidad. La Biblia dice que el pecado siempre nos va a encontrar. Tenemos que mantenernos firmes. Miren, déjenme compartirles brevemente una ilustración. Una fábula moderna de una rata. Esta rata que ustedes ven ahí decidió un día masticar este cable de acero. Ustedes saben que una rata no puede masticar acero. Pero esta rata pensaba que sí podía hacerlo. Y comenzó a morder este cable y comenzó a morder el acero. Y por supuesto, al comienzo, le dolía a la rata morder el acero. Pero no pasó mucho tiempo hasta que ya no sentía nada. Su boca se volvió amortiguada. Ya no sentía nada. Al inicio le dolía morder el acero, pero llegó el momento cuando ya no sentía nada. Se le durmió la boca. Así es el pecado, mis hermanos. Al inicio sientes que estás haciendo algo mal, pero luego te impones. Pero continuó mordiendo y mordiendo. Y poco tiempo pasó y comenzó a ver sangre en el cable de acero. Y en su mente ella pensó, oh, estoy lastimando ahora sí el acero. Le estoy sangrando el acero sin darse cuenta que era su propia sangre. Y en esta pequeña fábula, la rata mordió y mordió hasta que murió. Les comparto esto porque es exactamente una imagen, un retrato de aquella persona que se mete en pecado. Oh, sí te molesta, cuando comienzas en el pecado te molesta un poquito, pero te impones. Dices, hey, está bien, todo está bien. Pero antes que te des cuenta, llega la muerte.
Porque la palabra del Señor promete que el pecado siempre va a conducir a la muerte. Dice la Biblia que donde la concupiscencia concibe, siempre trae pecado y el pecado siempre trae la muerte. Esa es la palabra de Dios. Y es la más grande tentación que vamos a enfrentar nosotros. Comprometer nuestras convicciones. Entrar en pecado y sin darnos cuenta, ese pecado nos lleva a la muerte. Ahora quiero llegar al número 3, que es el más grande triunfo que vamos a experimentar en la vida. El más grande triunfo de la vida es mantenernos puros en medio de esta decadencia moral. Es lo que hizo Daniel. Daniel se mantuvo puro. Versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón. Él determinó, él decidió en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Él decidió. He made a choice. Él tomó una decisión. Yo no voy a contaminarme. Yo me voy a mantener firme en mi creencia, en mi convicción. Yo quiero que esta tarde, mis hermanos, usted haga algo altamente inteligente. Que usted se atreva a ser como Daniel. A usted se atreva a ser un Daniel. Atrévase a enfrentar nuestra cultura, decir, no voy a contaminarme. Diré no al pecado. No estoy de acuerdo con la multitud. Estoy dispuesto a ser diferente. Estoy dispuesto a seguir la palabra de Dios. Me atrevo a ser como Daniel. Me atrevo a no contaminarme. Pero déjeme decirle que es una decisión difícil. Cuando usted determina mantenerse firme en sus convicciones, es una decisión difícil. Porque siempre va a haber la presión del grupo. Mientras todos los otros adolescentes estaban comiendo de la comida del rey, comida deliciosa, bebiendo del vino del mejor del rey, Daniel estuvo dispuesto a ser diferente. No fue fácil. No fue fácil. Daniel decidió ser diferente. Y nosotros tenemos que también decidir por nosotros mismos a ser diferentes. Pero bajo Dios, en los ojos de Dios, Daniel estaba correcto y nosotros también estaremos correctos. Todos los demás están incorrectos, están mal. Entonces, atrevernos a ser como Daniel es una decisión difícil. Segundo, una decisión humilde. Quiero que usted vea cómo Daniel tomó esta decisión. Continuemos el versículo 8. Dice, pidió por lo tanto, no exigió, pidió. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Él pidió humildemente que no se contaminara. Él no se dio a sí mismo mucha importancia. Él no fue un hombre crítico, no alzó la voz, no. Yo por mí mismo te pido, por mí mismo. Yo hablo por mí. Yo no me voy a contaminar. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. En cuanto a mí, es la decisión que yo tomo. Yo decido no contaminarme. Yo no hablo por los demás, yo hablo por mí mismo. Yo decido en mi vida personal, no para que la gente vea, no, porque es mi convicción a no contaminarme. Y número 3, Dios siempre va a honrar ese tipo de decisión. Es una decisión honrada. Dice la historia, dice la palabra, que después de 10 días de comer ese tipo de comida, de legumbres, se miraban aquellos jóvenes maravillosos, guapos así como yo, fuertes y saludables. Un compromiso espiritual hizo Daniel, hicieron aquellos muchachos. Se comprometieron. Era fácil seguir la corriente con los demás. Pero ellos se comprometieron. Hicieron un compromiso espiritual. Daniel y sus compañeros. Y Dios honró a Daniel. Él se convirtió en el intérprete de sueños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegó a aquella altura? Porque él decidió no contaminarse, seguir sus convicciones y Dios honra ese tipo de decisión. Ahora sí, la historia que conocemos, muchos años después, lo echaron al foso de leones. ¿Qué hizo Dios?
Le cerró la boca a los leones. Cuando Daniel fue un adolescente, si él no hubiese cerrado su boca para no alimentarse de la comida y el vino del rey, Dios nunca hubiera cerrado la boca de aquellos leones. Pero porque aquel muchacho, aquel adolescente, tomó la decisión de cerrar su boca y no contaminarse, Dios lo honró. Y por eso cuando estuvo en el foso de leones, Dios le cerró la boca a los leones. Entonces, las decisiones que hacemos, las cosas chiquitas, pequeñas, tienen grandes resultados en el futuro, mis hermanos. Las cosas pequeñas. Las malas decisiones conducen a mega miserias. Tomamos decisiones pequeñas, incorrectas, y llegan los problemas grandísimos basados en esas decisiones. Pero cuando nosotros tomamos decisiones correctas, buenas, nobles, puras, esas llegan, se producen en mega bendiciones, producen grandes bendiciones. Entonces, cuando nosotros decidimos mantenernos puros, Dios nos da el poder, la habilidad de mantenernos puros. Pero ¿saben qué? La decisión es nuestra. La decisión es tuya. Termino con esto. En California, en los bosques de California, hay unos hermosos árboles que se llaman secuoyas. Árboles grandes, grandísimos. Hace años atrás se encontró que uno de estos árboles tenía más de 400 años. Este árbol había sobrevivido tormentas, terremotos, incendios, pero un día ese gran árbol de más de 400 años de repente cayó al piso en el bosque. Y todos se preguntaban, ¿pero qué pasó? What happened? Y cuando fueron y cortaron aquel árbol, la secuoya, encontraron que no lo habían tumbado los terremotos o las tormentas, sino que unos pequeños escarabajos, insectos, habían comenzado a comer en el corazón de aquel árbol, hasta que lo debilitaron y cayó. Unos pequeños insectos tumbaron a un gran árbol. Mis hermanos, en el ámbito de la vida cristiana, si tomamos o hacemos decisiones incorrectas, esas decisiones incorrectas son como estos insectos, estos escarabajos que comienzan a comer en nuestro corazón. Y comen y comen y comen hasta que vamos a experimentar nosotros un colapso espiritual. Entonces, esta tarde Dios nos está diciendo que seamos fieles en las pequeñas decisiones de la vida. En lo que estamos viendo, escuchando, leyendo, lo que vemos en nuestros teléfonos, lo que vemos en la televisión, la música que escuchamos, en todas las cosas, en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. Tengamos mucho cuidado, porque esas cosas van a afectarnos en nuestro futuro espiritual. Si nosotros tomamos las decisiones correctas, Dios nos va a honrar. Dios nos va a bendecir. Entonces yo le animo que a través de esta sencilla historia, de este adolescente, de este niño, este joven, aprendamos nosotros a mantenernos firmes y entender que las cosas pequeñas, aunque parezcan cosas tan pequeñas, tienen mucho que ver en nuestra vida espiritual. O conducen a mega bendición o conducen a mega miseria. La decisión es nuestra. Que Dios nos dé la capacidad, la habilidad, la sabiduría para tomar las decisiones correctas en la vida espiritual. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, tu palabra es hermosa, es maravillosa. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad absoluta. Nosotros reconocemos, sabemos sin duda que tu palabra es la verdad. Que sí existe en este mundo, en esta sociedad, la verdad absoluta. Y esa verdad es la palabra del Señor, tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido esta tarde.
Gracias por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias por recordarnos, Señor, sobre la importancia de mantenernos firmes en un mundo que se está desmoronando, que viene hacia abajo. Nosotros podemos mantenernos firmes en nuestras convicciones, firmes en nuestra creencia en la palabra de Dios, reconociendo que tu palabra es la verdad absoluta, Señor. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Nuestra vida está anclada en la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias, porque a través de esta hermosa historia vamos a ser recordados y aprender, Señor, de la importancia de las decisiones que tomamos a diario, que todas las cosas afectan nuestra vida espiritual, sea lo más minúsculo, lo más menor que sea, todo viene a traer bendición o traer maldición en nuestra vida espiritual. Permítenos entender, Espíritu Santo, permítenos entender eso esta tarde, este mensaje, que todas las cosas, cada decisión que tomamos en nuestra vida, todo lo que entra por nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos, aún nuestra boca, todo viene a traer consecuencias, sean positivas o negativas. Permítenos, como Daniel, Señor, a tomar la decisión de mantenernos firmes, en nuestra creencia, en nuestra convicción, en la palabra del Señor. Que no queramos, Señor, complacer a la mayoría de la gente que está afuera. No, que nos mantengamos firmes, aunque seamos diferentes, aunque nos critiquen, aunque hablen de nosotros, se burlen de nosotros, que nosotros sepamos que realmente, Señor, nuestra convicción no nos permita a ir a otros lugares, Señor, hacer lo que no te agrada, que nos mantengamos tomando decisiones correctas, Señor. Una vez más, reconocemos que Cristo viene pronto por su iglesia, preparada, sin mancha y sin arruga. Permítenos ser esa iglesia, Señor. Permítenos ser cristianos verdaderos, genuinos, cristianos preparados, cristianos, Señor, no solamente de nombre, no, de corazón, de alma, de espíritu, cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, Señor. Que no nos avergoncemos nunca de ser llamados hijos del Dios verdadero, hijos del Dios creyente, del Dios eterno, del Dios vivo, siervos del Altísimo. Que siempre, Señor, nuestra convicción sea lo que dice la palabra tuya, tu santa y divina palabra. Ayúdanos a permanecer, Señor, firmes. Te pido, Espíritu Santo, que esta palabra siga impactando nuestra vida y nuestros corazones. Que nosotros tomamos la decisión de ser atrevernos a ser como Daniel. Personas firmes, que no nos vamos a contaminar con lo que dice el mundo. Guarda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Guárdanos, Señor. Guarda nuestra alma sobre todas las cosas. Guarda nuestro corazón, Señor. Que podamos nosotros vivir en santidad, de acuerdo a tu santa y divina palabra. Te amamos, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu palabra esta tarde, Señor, que nos viene a desafiar. Nos viene a desafiar. Permítanos vivir de acuerdo a la palabra. Te damos honra, te damos gloria, te damos honor. Y todo esto en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a alabar al Señor, mis hermanos.